Bueno, vamos a hablar ahora de leyes. Vamos a hablar con el senador Pedro Catrén de Samaná. Está con nosotros, invitado especial en esta entrevista central de Despierta RD. Bienvenido, senador. Buenos días, Buenos días. gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez más con Qué ustedes bueno. para responder a la batería de esta energía ¿Cómo joven. está Samaná, en la provincia de Los Cocos? Excelente, en Samaná estamos muy bien. Tenemos un presidente que fue en este mes ya y vuelve ahora el 21. Y comió arroz con coco, porque es un arroz con coco Yo lo buenísimo en Samaná. lo como con arroz cochado. ¿Tú sabes lo que es arroz No, cochado? no, Arroz ¿cómo Es es? un arroz del Yuna, especial, o sea, que ¿Cómo? se hace, que es bastante germinado. Un pescado con coco que hacen allá que Ese eso no tiene arroz, madre. muy rico. La cremita, sí. Sabroso. Una marca país. Déjalo ¿verdad? hasta ahí, Que déjalo viva hasta ahí. Samana, Una que viva Samana. aquí no marca va a país, comer el nada. pescado de Samaná. Y la jaiba de Sancho, ustedes no comen la jaiba de mar, eso No, es yo exquisito. tengo una frustración con una jaiba de cuando era Caramba. adolescente, así que lo Pero dejo es ahí. jaiba de mar, La o jaiba sea, de la jaiba de río, la tuya. Hay Sí, jaiba, sí, sí. pero no se comen. Yo, Mire, poniéndonos en la entrevista. Senador, cuéntenos un poquito del proyecto de ley de extinción de dominio, los avances y cuándo el país podrá decir promulgada, aprobada, ley de extinción de dominio. Bueno, hoy está en agenda, para el día de hoy tenemos la sesión del Senado a las 2 de la tarde y en la agenda ya aparece el conocimiento de la ley de extinción de dominio. Vamos a ver si lo conocemos hoy en primera lectura o la aprobamos en el día de hoy. Esa sería la dinámica que va a tener legislativa. ¿Con cuáles condiciones? ¿Cuáles son los aspectos que tanto se ha discutido? Finalmente, ¿en qué paró con el informe que aprobó la comisión? Mira, nosotros hemos trabajado 1 año y 7 meses en la ley de extinción de dominio. Hemos tenido 23 sesiones en la comisión bicameral, hemos recibido a juristas destacados, hicimos una vista pública, hemos recibido opiniones de grupos de la sociedad civil, a la Asociación de Bancos, el CONET. Es decir, es una ley bastante consensuada, la que hemos realizado talleres con la FinHUD y otros talleres también con expertos internacionales. Ya prácticamente tenemos un consenso, por ejemplo, en un tema que era el tema de la prescripción. O sea, ese tema, las Naciones Unidas que hicieron una ley modelo de extinción de dominio en el año 2000, plantearon que el tema de la corrupción y de los delitos del crimen organizado son imprescriptibles, porque son delitos que ellos consideran de categoría mayor, pero nosotros tenemos un techo Imprescriptible, pues que, son casi que- de que lesa no humanidad. prescriben nunca. Es decir, ellos entienden que el narcotráfico, Sí. la trata de blancos, la pornografía infantil, la corrupción administrativa, son crímenes de categoría mayor y que por lo tanto son imprescriptibles. Pero los legisladores dominicanos tenemos un techo en esa materia, que es el artículo 145 de la Constitución, que en materia de corrupción solo nos permite establecer una prescripción de 20 años. Senador, pero tenemos una ley importada entonces. No es una ley importada, es una ley que ha venido consensuándose en América Latina de hace mucho tiempo, porque el derecho penal fracasó como persecución de la corrupción. El derecho penal se concentraba fundamentalmente en el castigo de la persona, en la sanción. Por eso no se incluye en el Código Penal. ¿Perdón? Se hizo esa ley especial entonces. Por Esa- eso no quiso incluirse. No, eso es otro tema, porque el Código Penal tiene una cantidad de delitos que hay que tipificar, incluso delitos recientes del siglo XXI, muchos. Pero la ley de extinción de dominio es una necesidad porque la corrupción y el narcotráfico se perseguía fundamentalmente a la persona. Y esto es una ley especial que lo que persigue es el patrimonio, recuperar los bienes ilícitos. Es una ley que tiene autonomía, no es penal, no es civil, no es tributaria. Es cierto que va a tener tribunales especiales. No va a tener tribunal especial. Vincho ha dicho que eso es lo necesario. Un tribunal bueno, esa especial. es la opinión de Vincho, fue mi profesor de Derechos Penales. Y yo lo Un respeto. brillante Lo respeto mucho, pero vamos a tener una sala especializada en la Corte
de Santo Domingo en Una juicio, sala especializada. de juicio de extinción de dominio. Pero entonces está de acuerdo con lo que Vincho está planteando. No, porque Vincho tiene el esquema, Mate, de lo que fue el Tribunal de Confiscación del año 1961, que fue una jurisdicción especializada, la que se creó. Ese es el esquema, Mate, que el doctor Castillo tiene, Mate. Yo lo respeto mucho, pero no podemos poner ese esquema. Hoy necesitamos, Mate, agilizar los procesos y por eso... Senador, el concepto que se va a utilizar en el día de hoy, ¿ley ordinaria o ley especial? Es una ley ordinaria, Mate, porque es una ley que no toca derechos fundamentales. El derecho a la propiedad, senador, es un derecho fundamental. No, es senador. que la extinción de dominio, Mate, si usted ve el objetivo de la ley, es recuperar ilícito. No toca, Mate, el derecho de propiedad, Mate. Incluso la sentencia, Mate, de los juicios de extinción de dominio es una sentencia declaratoria de ilicitud. El concepto básico de la extinción de dominio viene de lo que se llama la nulidad de origen, es decir, que todo negocio jurídico, toda situación jurídica, Mate, que no tenga un origen lícito, Mate, no existe en el mundo jurídico. En el derecho comparado, otros países, ¿cómo la tienen? ¿Ordinaria o es una ley ordinaria en Colombia, en Guatemala. En los otros países, cuando se hace un derecho comparado, se encuentra que son leyes ordinarias? Leyes ordinarias. Senador, pero... Nosotros tenemos un mantra aquí, heredado de los franceses, con el tema de la retrospectividad, con el tema de los derechos fundamentales, Mate, y no hemos analizado con ¿Pero va a ser retroactiva según la...? No, tampoco, Mate, va a ser retrospectivo. Mate. Retrospectiva es que nos sentamos aquí y podemos mirar hacia atrás. ¿Hasta qué tiempo? No, ¿Y bajo qué concepto? Es que hay que analizar las cosas en su contexto. El artículo 110 de la Constitución, que es el que habla de retroactividad, Mate, se compone de dos partes. Mate. La primera parte dice las leyes que benefician al reo, Mate, o al que está su juicio, no tienen efectos retroactivos. Punto. Y después dice... Lo que afecta, Mate, la seguridad jurídica o las leyes existentes tampoco tiene efectos retroactivos. Pero la materia de extinción de dominio, Mate, como decía, es algo que nunca ha existido en el mundo jurídico. Lo que es ilícito no se lava nunca. Ese pecado, Mate, no puede entrar nunca en el mundo jurídico ni ser tutelado por el Estado de Derecho. El artículo 7 de la Constitución dice, Mate, que el Estado dominicano es un Estado social de derecho, y un Estado social de derecho no puede tutelar, no puede garantizar, o sea, negocios mal habidos, Senador, negocios ilícitos. El artículo primero, creo que vi algo sobre la ley, dice que la ley, este proyecto es para regular la extinción de dominio sobre el derecho a la propiedad. No, eso no lo dice, Mate. El artículo primero define el objeto de lo que es la extinción de dominio. ¿Sobre? Lo que regula, ¿Sobre? Mate, derechos ilícitos y bienes mal habidos. No sobre... De la propiedad no. Cualquier derecho, negocio jurídico. Por ejemplo, una situación que venga de trata de personas, Mate, está contemplada. Una situación que venga del terrorismo, de la pornografía infantil, o sea, es un abanico grande, Mate. Senador, esto no va entonces a lesionar derechos fundamentales. No va a lesionar derechos fundamentales. Y si a mí, por ejemplo, usted, a través de esa ley, a mí se me pone en... Por evasión tributaria en lo contempla. investigación un bien, que sea mi casa, una finca o algo, que es una propiedad mía, y que se dice que yo lo que tuve en el Estado, bueno, pues me robé unos cuartos y compré eso. ¿Es una propiedad privada? No, porque esa propiedad nunca entró al mundo jurídico. Esa propiedad es un ilícito a través de una serie... eso no es un derecho consolidado. Lo que se llama derecho consolidado son los derechos que son permanentes y que entran a través del tamiz de la tutela del Estado de Derecho. Pero se ocurre como yo le acabo de explicar. No, porque esa propiedad tiene un origen ilícito y como yo decía, la base fundamental de los juicios de extinción de dominio es lo que se llama la nulidad de origen, no es el derecho de propiedad. Lo que se persigue ahí es que ese bien, o sea, tiene un origen mal habido, ese bien es producto
de una situación delictiva, ya sea del narcotráfico, de la corrupción administrativa, de la trata de personas, de la pornografía infantil. Eso es lo que se persigue. Senador. No se está persiguiendo, sí, ahora hoy es el derecho de propiedad. Senador, Pero hay una contradicción el procedimiento con el proyecto actual. Imaginémonos que Cristian Cabrera fue funcionario público y se robó media institución. Me pongo a mí de ejemplo para que no haya ninguna situación con algún funcionario actual o con alguien que pueda sentirse lacerado por ponerlo de ejemplo en ese tema. Cristian Cabrera se robó media institución. Cristian Cabrera sale del Estado, tiene 5 apartamentos de $300,000 que no había forma de que los retuviera antes. El Estado me va a procesar por eso. ¿Cuál es el procedimiento? Hay una confiscación, inmediatamente inicia el proceso judicial en mi contra, inmediatamente el Ministerio Público deposita las pruebas. ¿Cómo se hace el proceso conforme? Que a Cristian lo están sometiendo Conforme con a eso. ese proyecto de ley hoy aprobado. Hay dos vías, en ese caso, la vía penal, y a esa persona lo someten por la vía penal y el juez penal en la sentencia ordena el decomiso o la incautación de los bienes de esa persona, ya ahí no hay intención de dominio. Pero si el juez solamente juzga a la persona y le impone un castigo de 10, 20 años y deja abierto la parte de los bienes mal habidos de esa persona podría ser objeto de un juicio de extinción de dominio, igual que lo que sucede con los narcotraficantes. ¿Y cómo iniciar ese juicio de extinción de dominio? ¿Cuál es el proceso? Déjame terminar. Igual con los narcotraficantes, es muy frecuente que con la extradición, que hay una elección de una jurisdicción para ser juzgado fuera del país, se juzga en Estados Unidos fundamentalmente. El derecho norteamericano tiene la negociación, el juicio abreviado, y lo que le interesa más a las autoridades norteamericanas es quién es el proveedor, cuáles son las rutas, y la información que pueda tener esa información persona. que pueda tener, y los bienes que esa persona tiene en la República Dominicana quedan sin ser decomisados, y entonces a través de los juicios de extinción de dominio vamos a poder perseguir esos bienes. Este proceso de extinción de dominio es un proceso en el cual hemos garantizado el debido proceso. Ahí incluso hemos equilibrado el papel del Ministerio Público. Todas las actuaciones del Ministerio Público en el proceso de extinción de dominio tienen que ser autorizadas por el juez de la extinción de dominio. Las notificaciones, todo ha sido resguardado para que el debido proceso y la tutela judicial estén resguardados. ¿Cómo se cumple el debido proceso cuando la misma autoridad del Ministerio Público filtra a medios de comunicación selectivos información privilegiada para dar a conocer que cualquier figura está siendo procesada? En este caso, ¿a ustedes no se ven a un futuro siendo afectados por la misma ley que están tratando de colocar desde una perspectiva que al parecer pudiera arrasar con todos sin mediar antes de que se compruebe si es o no cierto? Mira, nosotros no hemos cuidado tanto de resguardar el debido proceso que hemos establecido hasta un fondo de compensación, o sea, para la persona que es objeto de un abuso de poder del Ministerio Público. Es un fondo de un 3% que hemos establecido para en la ley, para cualquier situación que haya un exceso del Ministerio Público, e incluso hay procesos que se pueden hacer contra el Ministerio Público establecido en la ley, y eso lo hemos establecido para esa tradición de... Es una especie de respuesta del Estado a la misma laceración que hace el Estado. Exactamente. Nosotros nos hemos resguardado también, si bien el Ministerio Público es el que tiene la facultad de la acción en la extinción de dominio, pero tampoco le hemos dado el monopolio de la acción. ¿Cómo se resarce el daño moral ante una acusación pública? Bueno, ¿Con sí, un 3% de qué? Hay un fondo de un 3% de la totalidad. De lo que se supone que ese imputado está siendo investigado. Pero ¿cómo se repone el daño moral? Después que una sociedad completa ya tiene a una persona identificada. Después, si hay una sentencia
que te exonera, que Sí dice... hay. Sí, claro, tienen Ok. que haber, porque si no estaría todo a la discreción de la sociedad o de los medios de comunicación. Tenemos que cuidar el debido proceso y tienen que hacerlo. Senador, pero escúchame. permítame, Gilbert, para que no Sí, se sí, me... porque se me tengo quede- algo que me queda que está ahí. Usted, cuando le preguntaba del proceso de un juicio de extinción de dominio, una vez hay una imputación de parte del Estado, inmediatamente los bienes pasan a ser tutela del Ministerio Público, están tutelados por el No, Ministerio Público, o la persona sigue administrando sus bienes hasta que hay la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. De ninguna manera. Hay también unas medidas cautelares en el juicio de extinción de dominio que podemos, en las cuales la persona va a tener derecho a defenderse. Ahí puede haber un embargo preventivo, puede haber secuestro. Pero dice Porque que aquí pueden dice la incautar Constitución, inmediatamente porque todo. dice la Constitución, y precisamente por eso quería llegar a ver si era un tema de derecho fundamental o no. Artículo 51, numeral 5, solo podrán ser objeto de confiscación, decomiso durante sentencia definitiva, subrayo esa palabra, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que tengan origen en actos ilícitos contra el patrimonio, así como los utilizados por actividades provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional. O sea, perfecto. Es un derecho fundamental al que le abre puerta a la Constitución, pero solo mediante sentencia definitiva. Claro, Cero pero- Ministerio Público reteniendo previo a. No, pero puede haber medidas cautelares para... Entonces ya ahí tiene categoría de ley, No, de ley orgánica. Las medidas cautelares son provisionales, pueden ser revisadas, pueden ser suspendidas, pueden ser revocadas. No existe el carácter definitivo que plantea Senador, la Constitución. antes de que usted se en medidas vaya, cautelares. Antes de que Precisamente. usted se vaya, la Procuradora General dijo en Santiago, en una intervención frente a la Cámara Americana de Comercio, que es quien está impulsando esa ley, el gobierno de los Estados Unidos aquí, que hay que tener cuidado con la ley de extinción de dominio porque puede utilizarse como extorsión. Dijo la magistrada Miriam Germán Mira, Brito. tú planteas dos cosas. La ley de extinción de dominio viene está en la Constitución del año 2010. Y que manda a hacer una ley. Sí. Manda a hacer, y desde el año 1978, con convenciones aprobadas, contratos, convenios internacionales aprobados por nuestro Congreso, ya se hablaba de extinción de dominio, y la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas del año 2000, o sea, y no es la Cámara Americana de Comercio, la sociedad dominicana entera está demandando la ley de extinción de dominio. Yo venía esta mañana en el vehículo y había en una emisora, Oyendo a alguien ahí. sí. Hicieron un sondeo Sí, sobre sobre la ley de extinción de dominio y abrieron 30 llamadas, y de 30 llamadas, 29 están a ¿Usted está favor. seguro que ninguno de esos 29 conocen en la profundidad de esa ley? Que es una ley que tiene que ver con derechos fundamentales. Es una ley orgánica y la retroactividad la va a llevar a ustedes a que esa ley la lleven al Tribunal Constitucional. Ese es un criterio, vivimos La retroactividad de la ley va incluida en el una proyecto. sociedad donde las diferencias democráticas son bienvenidas, y yo respeto esa posición, pero no la comparto. Está la retroactividad de la ley. No hay retroactividad, ya yo te No expliqué. hay. Retrospectiva. Retrospectiva Ellos es lo lo mismo. utilizaron. Yo lo No, voy no desde es lo otro mismo. punto. Son No es lo mismo. la ley de extinción de dominio es una figura nueva del siglo XXI. Pero que retroactividad y retrospectiva. mira, yo soy un abogado de más de 50 años de Extinción ejercicio. de dominio, de dominio de mi Del propiedad. dominio a la propiedad. Pero de dominio. Eso es fundamental, ¿eh? Eso es una traducción que se hizo del derecho anglosajón, o sea, pero fundamentalmente ¿Habrá ley de extinción de dominio? habrá ley de extinción de dominio. ¿Cuándo? ¿Esta semana? Esta Sí o semana. sí. Esta semana, sí o habrá, sí. porque lo quiere la El recurso sociedad. está listo para el Tribunal Constitucional. Porque lo quieren la mayoría de los Venga, Trey, congresistas. sí o sí. Yo creo Dijo su que, jefe político. no lo lleve a que- eso. que somos un país de diferencia democrática, Sí. donde se permite Muy bien. el sí y otras Hay cosas más. oportunidades. también. Muchas gracias, senador. Gracias al senador Pedro Catrén por habernos Catrén, que estuvo acompañado. con nosotros en esta mañana. Bueno, ya mañana es miércoles. Otro día aquí en Despierta RD. Siga con la programación de Telecentro. Gracias, senador. Despierta.